Cristian. Hola, un saludo. Mi nombre es Drake Alexei Antamba Méndez, miembro del grupo 2, y les vengo a presentar la tarea de dibujo arquitectónico hablando sobre las cubiertas y tipos de cubiertas y sus materiales. Junto a mí está mi compañera Intriago Mera Magal Estefanía y Palacios Bravo Cintia Magal. Ya. Para empezar tenemos que tener claro el término de cubierta. La cubierta es la parte superior de las edificaciones y su función principal es proteger a la edificación y a las personas que están adentro de la edificación de diferentes factores externos. ¿Algo más que quieren acotar, compañeros? Como ya lo dijo la compañera Cintia, las cubiertas básicamente son para proteger nuestro proyecto, nuestra estructura, de factores externos que principalmente vendrían de, de la parte de arriba de la estructura, entonces por eso vendría a ser cubierta el nombre de estas. La cubierta también es un revestimiento exterior formado por uno o dos o más planos inclinados llamados faldones. Vamos a hablar acerca de las partes de la cubierta. Ahora, ya. Empecemos por la parte 1, que es la parte general, que es la cubierta de lo que ya hablamos. Y podemos pasar al número 2. El número 2 son los faldones, que son los planos inclinados, que podrían ser claramente este incluso. Son todos los planos que conforman la cubierta. La cabeza vendría a ser esta, que es también un plano inclinado, pero suelen ser triangulares. Podemos continuar con el número 4, que es la lima olla, que es la línea de intersección entre cuando dos faldones se encuentran en un ángulo cóncavo. Un ángulo cóncavo es un ángulo de más de 180 grados. Esto es importante porque la siguiente parte que vamos a ver es la limatesa, que también es la línea de intersección de dos faldones de cubierta, pero esta vez en ángulo convexo, y un ángulo convexo es de menos de 180 grados. Podemos continuar con el quiebro, que es la línea formada por la intersección de dos faldones en ángulo cóncavo convexo. Esta vez incluye los dos, cóncavo y convexo. Y el faldón de Mazarda, que es el número 7, que está aquí. ¿Cuál es la diferencia del faldón de Mazarda de los otros faldones? Que son mucho más pronunciados. O sea, podemos poner el ejemplo. Los faldones normales son así. El faldón de Mazarda va mucho más inclinado. La lima de costado, que es el número 8, que es cuando un faldón de cubierta se encuentra con un muro vertical. Aquí podemos ver claramente el muro vertical, que incluso cuenta con una ventana y se encuentra, como vemos claramente, con el faldón de cubierta. El 9, que es la cumbrera, que es la parte superior de toda la cubierta en sí, que podemos ver que es, déjenme borrar para que sea más claro, que podemos ver claramente que es esta parte de aquí. El voladizo, que es el número 10, que podemos encontrar aquí, que podemos ver claramente que es el borde de los faldones de cubierta cuando sobra un pedazo. Y su misión es recolectar la protección de, por decir, podemos ver esta zona, para que no le pegue el sol o los factores externos como el agua, la lluvia, o en caso de que sea en una zona donde graniza, esta parte protege esta parte de aquí. Esa es la función del voladizo. El 11 vendría a ser el alero, que es la parte inferior, y es la que recibe el agua. Y también podemos pasar al número 12, que es el lateral, que como su nombre dice es la parte lateral de un faldón. Y el 13, que es también la parte que se llama final, y es el borde superior, pero es importante recordar que solo se llama así cuando hay un solo faldón.
Por eso solo está en esta parte, porque en esta parte el faldón está solito. Ya. Aquí también podemos ver la parte 14, que es toda esta parte de aquí. Eh, y es la construcción en vano que cubre el faldón. ¿Algo que acotar, compañeros? O rayar también, si quieren. ¿No? Aquí, teniendo en cuenta lo que dijo la compañera, ya explicó todas las partes que son más características de la cubierta, dando a entender cuáles son las funciones con el exterior que tienen, con los factores externos. Y yo podría acotar que los tipos de cubierta que uno elige para su proyecto tienen que ser siempre, obviamente, orientados a los factores externos de la ubicación donde esté este proyecto ubicado, ¿no? Para tener así en cuenta los mejores elementos de la cubierta a diseñar y a crear, ya que no todas las cubiertas son iguales. Aquí podemos ver ya los elementos más estructurales. Podemos observar la viga, tirantes, las correas incluso. Y aquí también, para que se distinga más, tenemos la vista un poco más en lateral. Esto sería de frente. Vemos, es para apreciar más la estructura en sí. Compañeros, ¿algo que aportar? Aquí, como ya nos estamos dando cuenta que podemos ver el esqueleto básicamente de lo que sería nuestra cubierta, y nos está señalando lo que vendrían a ser las partes principales. Aquí podemos tener en cuenta que están nuestros pilares, y luego vendría a entrar el templete, que vendría a ser la base principal de nuestra cubierta, en las cuales irían los tomapuntas, sujetando las soleras que van unidas por la cumbrera, que sería la parte principal y superior de la cubierta. También podemos decir que las soleras son la parte de madera que van sobre la viga de concreto, y son las que ayudan a soportar prácticamente toda la estructura, como lo vemos aquí, que están aquí, y son las que soportan toda la cubierta en realidad. Los tipos de cubiertas. Hay diferentes tipos de cubiertas, que es cubierta a dos aguas. La cubierta de dos aguas es la más común y está compuesta por dos faldones, que pueden ser simétricos y asimétricos. La cubierta a cuatro aguas. La cubierta a cuatro aguas es más compleja y suele estar compuesta por cuatro planos inclinados. Es casi igual que a la de dos aguas, pero es más popular. La cubierta holandesa es similar a la cubierta de cuatro aguas, solo que es con una cabeza en ambos extremos de la casa. La cubierta con faldones de mansarda, esa cubierta tiene la cabeza, o sea, es más difícil de construir que la cubierta a dos o a cuatro aguas. Los faldones de mansarda tienen más inclinación que los de cubierta, al igual que la cubierta amansardada. La cubierta plana son las cubiertas planas, no son planas al 100%, sino que están inclinadas. La cubierta a un agua, esa se caracteriza por tener un solo faldón, inclinado hacia un lado. La cubierta en mariposa, esa cubierta tiene un diseño muy moderno y estético, en el que los faldones de la cubierta se inclinan hacia adentro.
Contando lo que dijo la compañera Magali, hablando un poco sobre las cubiertas en dientes de sierra, tenemos que tener en cuenta que estas cubiertas se caracterizan porque comprenden una serie de crestas y que estas crestas conforman las cumbreras, o sea que van unidas, van entrelazadas y son las que se unen a las pares de vertientes y básicamente esa sería la forma de la estructura que tienen estas un poco inusuales cubiertas, ¿no? Que se llamarían en dientes de sierra. Podemos ver algunas de las cubiertas que vimos anteriormente, pero vistas desde un punto de vista más en perspectiva, en isometría incluso, para apreciar un poco más las aguas y cómo caen. Aquí podemos ver un ejemplo de cubierta plana y una cubierta en arco. Y aquí podemos ver una imagen de cómo más o menos es el techo cubierta, pero esto lo vamos a profundizar un poco más adelante. Esto vendría a ser un techo cubierta sobre tejas de arcilla. Las partes que ya las vimos con profundidad anteriormente. Ahora básicamente lo que vamos a tratar sería la materialidad de las cubiertas, vamos a hablar sobre los materiales, vamos a hablar sobre los tipos de materiales que se usan para hacer las cubiertas y los materiales que se usan para las partes de las cubiertas. Canales. Básicamente correas y canales puede haber de materiales diferentes, puede haber de metal, puede haber de madera. Como ya sabemos, si fueran de madera, fueran de bambú, fueran un poco más ecológicas y fueran un poco más sustentables y accesibles a los requerimientos de una persona si es que no tiene grandes presupuestos para una obra. Al contrario de las vigas y correas de metal o de acero, que por lo general son la mejor decisión, ya que tienen una durabilidad mucho más excesiva, duran mucho más y son mucho más seguras, ya que son de un material un poco más, aparte de ser duro, flexible y maleable. También podemos acotar que para hacer la estructura de la cubierta también se puede usar madera, entre ellas maderas aserradas o maderas rollizas. Las maderas rollizas es más la caña gadúa y son más bien para el encadenado del techo y se emplean maderas duras porque obviamente tienen que soportar todo el peso de la estructura de la cubierta. Como podemos ver aquí, tenemos el proceso, no, sería más bien el esqueleto de una cubierta de madera. Como podemos ver aquí están señaladas lo que serían las correas, lo que serían las vigas, lo que serían los tomapuntas, que las tomapuntas serían los que unen los pilares con las vigas. Tenemos también unas imágenes sobre el proceso constructivo y un acabado de una cubierta hecha de bambú, que también sería un material ecológico y accesible. También para las cubiertas se suelen usar las que son tejas y puede haber tejas de barro, de cemento, de zinc, eh, asfáltica, incluso hay astillas de madera y también se puede usar de esas tejas.
Podemos aquí también observar lo que es ensamble de madera, que hay a media madera, a rayo de Júpiter con llave, a media madera con doble, cola de Milano. También el ensamble de madera es uno de los más comunes, sobre todo en la unión de columnas y vigas. También consiste en rebajar a la mitad de dos piezas para después ser superpuestas, atravesadas con dos mechas de madera. La función de los ensambles de madera es absorber los esfuerzos de tracción, compresión y flexión que se producen en la construcción. Ahora sí, continúa. Las pendientes. Pendientes de inclinación requerida para desaguar convenientemente los vértices de la cubierta. Depende del material, como podemos ver. Aquí vemos distintos tipos de tejas, como ya lo habíamos mencionado. Y podemos poner, por ejemplo, que se necesita una pendiente de 20 a 25% cuando las tejas son de zinc o de fibra de cemento. De 30 a 60% cuando la teja es de barro y de 50 a 80% cuando la teja es de paja, cuando la cubierta es de paja. Ahora vamos a pasar a proceder básicamente lo que sería explicar gráficamente lo que es una planta ¿Cómo se ve? de una cubierta. Podemos observar, aquí la base, podríamos decirlo. Y el primer paso para graficar es que acá esta va a ser, lo primero que tenemos que hacer es ponerle el nombre a cada parte. Y le damos nombres de letras mayúsculas, entonces podemos ver que empieza A, B, C, D, E, F. Lo siguiente que tenemos que hacer es desde las adyacentes de las bisectrices de los ángulos, o sea, de la punta prácticamente de las esquinas, sacar una línea hasta que se cruza con otra para tener más o menos este poder triángulo. Y esto también lo nombramos. Lo nombramos de acuerdo a cómo está con las líneas con las que se encuentra. Por ejemplo, aquí podemos ver que esta línea es AB. ¿Por qué? Porque aquí tiene el lado A y el lado B. Esta línea es AF. ¿Por qué? Porque está conectando el lado F con el lado A. Así sucesivamente. Con este lado, por ejemplo, este CD porque está conectando el lado C con el lado D. Y así sucesivamente. Luego lo que hacemos es los puntos. Esto es un poquito complicado. Cuando en esta parte podemos ver que dice FD a B, FA a A, BA. Lo que tenemos que hacer es tachar las A y la parte de aquí extenderla en una línea paralela al lado B, al lado A. Y esta línea se vendría a llamar FB. Como podemos ver, sería esta línea de aquí. O sea, eliminamos la A porque ya no usamos esta parte y usamos la parte F y la parte B. Y por eso esta parte ya se vendría más FB o BF. Aquí lo mismo. Este es el lado B. Se conecta con el lado E y con el lado C. Pero como se repite dos veces el lado B, tachamos la B, extendemos. Y esto como está paralelo al lado E y al lado C, debería llamarse C. Bueno, aquí como lo pueden observar, tenemos una cubierta en perspectiva hecha en AutoCAD y está mostrando la materialidad de lo que vendría a ser la cubierta.
Como podemos notar, aquí tenemos en la parte central de la cubierta lo que vendría a ser la viga cumbrera, que sería el eje central de la cubierta y lo que une estas, que vendrían a ser las, las vigas normales, y las de acá, que vendrían a ser las correas. Básicamente, esa es la vista en perspectiva de la cubierta de aquí, mostrando la materialidad. Proceso constructivo de una cubierta. El procedimiento constructivo de la estructura de la cubierta debe tratarse con el de la estructura interna, puede ser de hormigón. La organización debe hacerse en conjunto, ya que hay, por ejemplo, diferentes estructuras, como cubierta y estructura interna y cubiertas de hormigón. Son prácticamente independientes en la construcción, sí se interrelacionan, además las pocas vinculaciones entre ambas estructuras. Como podemos observar aquí, estamos viendo en imágenes lo que vendría a ser en secuencia, comenzando desde aquí, como el proceso constructivo de una cubierta, que primero vendríamos a tener que interpretar el plano de la cubierta. Al momento de yo decir interpretar el plano de la cubierta, me refiero a sus dimensiones, me refiero a poner en escala real lo que tenemos en este caso, ¿no? En este segundo lugar aquí tenemos lo que sería verificar las medidas en ras y pendientes, que vendría a ser la medida desde el piso hasta el techo, donde vendría a comenzar la cubierta. Tendremos que tener en cuenta muy bien estas medidas al momento de crear nuestra cubierta. También Como, podemos recordar que el nivel de referencia en el enrase es de 1 metro y el enrase puede ser entre 1,40 m y 1,60 m. siguiendo la secuencia, tendríamos aquí lo que sería el listón de apoyo, la cumbrera, que lo habíamos mencionado antes. Esta sería la culata, que sería lo que sobresale de la cumbrera. Siguiente diapositiva, por favor. Aquí ya vendríamos a colocar lo que vendrían a ser las vigas, que aquí las llaman alafardas, y las correas, que esto sería lo que va mucho antes de poner la que ya vendría a ser nuestro entabillado, y después nuestro entabillado ya vendría posteriormente a venir la impermeabilización, que nos vendría a proteger de las temperaturas y de los factores externos o la humedad. Por último vendría la colocación de nuestro techo, nuestra cubierta, que no, aquí pusimos como un ejemplo la colocación de una teja de arcilla, pero bien podríamos utilizar una cubierta de material como metal, que sería un poco más favorable, ya que el metal tiene más años de garantía, dura mucho más, y podríamos ahorrar gastos en mantenimiento a nuestra cubierta de nuestro proyecto. También hay techos de tablas, pero eso se encuentra más en zonas rurales donde hay más disponibilidad de madera. Sin más, esto vendría a ser todo de nuestra parte. Muchas gracias y espero que les haya gustado.